continuando con el IR2, ahora vamos a seguir con el formulario anexo E, que es el siguiente formulario, ¿verdad? Mírenlo ahí, anexo E del formulario IR2. En el anexo E se detalla la pérdida del año anterior, en este caso año 2017. Se divide entre 5 años. 2.000 pesos va a deducirse durante 5 años, incluyendo el 18. Para este año se va a deducir 2.000 pesos. Se detalla las reservas, ¿verdad? Distribución de los beneficios, lo que va a reserva, lo que va a utilidad no distribuida, y también se coloca el total de ingresos sujeto a anticipo, que eso viene del anexo B. Vamos al anexo B, el total de ingresos, 6 millones, ¿verdad? 989.000, se coloca aquí en ella. Vamos con el F. El anexo F es el formulario, que es el dictamen del auditor independiente. Entonces el anexo F es un formulario que si la empresa emite dictamen, entonces no necesita presentar el anexo F. Le enviamos un formato del anexo F en su ejercicio de tributación 2. Pero ese es un formato, eso lo tengo yo, pero eso realmente no, que fue diseñado, pero eso realmente no aparece en ninguna página de impuesto interno ni nada de eso. El anexo F está dividido en dos partes. La primera parte se divide, el anexo F es el dictamen del auditor independiente. La primera parte se coloca para el dictamen abstención de opinión. Los que han dado auditoría deben de conocer que el dictamen abstención de opinión, existen 4 dictámenes sin salvedad, en el cual el contador expresa que el sistema de contabilidad del cliente está correcto, no tiene ningún tipo de inconveniente. Con salvedad, donde hay algún tipo de disparidad, de inconveniente en algunos renglones, pero no amerita no son tan graves. Dictamen negativo, donde el auditor expresa una opinión negativa del sistema de contabilidad, porque tiene alguna falla de importancia. Y abstención de opinión, que es donde se coloca la primera parte del anexo F. Y entonces, cuando el cliente no lleva ningún tipo de control contable y el auditor se abstiene, o el sistema de contabilidad tiene un desorden tal, que el auditor se abstiene de emitir una opinión. Si yo no utilizo la primera parte, lo pongo nulo, o sea, la de abstención de opinión. Si yo utilizo la segunda parte, que son los demás dictámenes sin salvedad, con salvedad y negativo, entonces lleno la segunda parte. Aquí se llenan los datos de la empresa, se llenan la fecha en que la fecha de cierre, ¿verdad? De la empresa, del dictamen, y la fecha de la auditoría, que se terminó la auditoría. En diciembre de 2018, la auditoría en este caso terminó 15 de abril de 2019. Si el dictamen va dirigido a impuestos internos. Y además se coloca el C4 de la persona o de la firma, la fecha, el número de registro en el instituto y la cédula. Y el sello de la empresa. Este dictamen se le colocan sellos del Ministerio de Hacienda, o se le deben colocar sellos del Ministerio de Hacienda por un valor de un sello de 100 pesos por cada 10 millones, ofreciendo 10 millones de activos que posee la empresa. En este caso, un solo sello de 100 pesos. Pero si la declaración se hace virtual, como no se emite dictamen, entonces muchas veces no se le coloca el sello, pero la empresa debe comprarlo y colocárselo al que guarda en ella, el dictamen que guarda en ella. Bien, entonces seguimos con el anexo G. En el anexo G trabajamos con los ajustes fiscales. Hay unas notas en la página que está en la página 50 sobre los ajustes fiscales. Dentro de los ajustes fiscales tenemos el gasto por cuentas incobrables, 35.515, que están autorizadas, es decir, en este caso las cuentas incobrables se aceptan porque están autorizadas, ¿verdad? 35.515. Miren acá. No hay que hacer ningún tipo de ajuste. Si no estuvieran autorizadas, entonces la empresa debe de autoimpugnárselo aquí, ¿verdad? Donde dice exceso de cuentas incobrables. Impuestos no deducibles, eso es, por ejemplo, si se rebaja el impuesto sobre la renta u otro impuesto que no se haya
exceso en depreciación. Vamos a ver entonces en los ajustes fiscales, aquí el exceso en depreciación. Déjenme explicarle con relación a las cuentas incobrables, que la empresa debe de agotar un proceso, ¿verdad? Para que el impuesto interno le acepte esas cuentas incobrables. Están autorizadas, pero ¿qué debe presentar la empresa para ello? Debe presentar análisis por antigüedad de saldo, debe emitir la nota de crédito correspondiente, esa nota debe notificarla por acto de algo así, hacer el proceso de cobro compulsivo, y deben de tener un periodo de 4 meses sin recibir ningún tipo de abono, o sea, 120 días. Y al final deben estar autorizadas por la DGI. Si no están autorizadas, la empresa no puede deducirse. Si se la deduce, entonces tiene que autoimpugnárselo en un anexo G. Autorización de fiscalización del periodo anterior no hay. Entonces, exceso por cuenta incobrable, está tan autorizada. Exceso por donaciones. En el exceso por donaciones, vamos a ver entonces el proceso, ¿verdad? De donaciones, que la donación fue 45.000, la utilidad del periodo 515.000, lo traemos del anexo B, ¿verdad? Mírenlo aquí. Y entonces, la pérdida compensable, 2.000 pesos, que está aquí en el E. Y hacemos el cálculo de una vez. 515.000 por 2 menos 2.000, 513.000 por el 5%, 25.560. Donó 45, se pasó, ¿verdad? Entonces, el proceso es que se suman los 45 más el beneficio menos la pérdida me da 558. Fíjense que los 25 es el límite de donaciones. Los 558.000 por el 5, 27.900. Donación aceptada. Esta es la aceptada. ¿Y cuánto donó? Donó 45.000. Se pasó. Entonces 45.000 menos 27.900. Hay un exceso por donación de 17.100 y eso lo lleva al anexo G. Los demás ajustes no aplican, no hay ajustes positivos por reembolso, no hay ajustes por precio de transferencia, no hay impuestos y intereses deducibles. Solamente hay otros ajustes, no hay ajuste de inventario ni nada de lo demás. Solamente hay otros ajustes por honorarios a persona física, que lo tenemos aquí en el anexo B. Los honorarios a persona física, tenemos acá 40.000. Pero ¿qué sucede? Que esos honorarios tienen una nota que dice que no les realizaron la retención, por no tener la retención del 10%, ¿verdad? De impuestos sobre la renta. Vamos a poner para aquí. Por no tener la retención del 10% de impuestos sobre la renta. Si no tiene la retención, entonces el contribuyente no puede hacer la deducción del gasto de honorario, ni de cualquier otro gasto que sea objeto de retención y no la tenga. Es decir, en este caso no aplica. En la página 35 aparecen las notas de los ajustes fiscales y aparece, ¿verdad?, que respecto a los honorarios de la persona física no le puede realizar la retención del 3% de impuestos sobre la renta y debe impugnarse en los ajustes fiscales. Hay otro caso de otro ajuste que aparece aquí de la depreciación, que es que no hubo exceso ni deficiencia. ¿Cuándo hay exceso de depreciación? Cuando el contribuyente en los cálculos tiene un valor menor que el que se rebaja en el anexo B. O sea, el cálculo, por ejemplo, de la categoría 1, que es el anexo de 1, dio 93.500. Si el contribuyente en el B tiene 93.500, ¿verdad? Si él coloca aquí una cantidad mayor de 93.500, puede ser 100.000. Entonces hay un exceso de depreciación y debe autoimpugnárselo acá, ¿verdad? Exceso de depreciación, mírenlo acá. Si por el contrario el contribuyente deprecia menos, o sea, en el cálculo coloca un valor mayor que el que utilizó en el B1, por ejemplo en la categoría 1, puede darse también en la 2 o en la 3. Si aquí coloca, por ejemplo, vamos a ver la categoría 2. Si aquí el cálculo es lo de 52.000 y coloca aquí en el B 52.390, tenemos la 2, ¿verdad? Y en el B coloca
50.390 hay una deficiencia, porque colocó un valor menor que realmente el que le da. Entonces, en ese caso hay deficiencia. En el caso de esta empresa, no hubo deficiencia ni exceso porque realizó su depreciación correctamente. Y por lo tanto, en el anexo G no hay impugnación en ese sentido. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos todos los ajustes, me da 57.100. Y entonces debemos colocar acá los... en cuáles partidas fue que se rebajó esa parte del anexo B. Entonces tenemos en el 3.7 de gasto por trabajo, suministro y servicio. Ahí se impugnaron los 40.000 de honorario persona física, ¿verdad? El 7.1, honorario persona física, ¿verdad? Gasto por trabajo, suministro y servicio. Y también se impugnó en las donaciones, gasto por representación. 45.000. Porque fue afectado y eso. Entonces yo debo colocarlo allá como una explicación de dónde fue que se realizaron esas autoimpugnaciones. ¿Qué sucede? Que esas autoimpugnaciones, inmediatamente yo la coloco aquí, me salen directamente en el formulario de liquidación que el IRD, mírenlo ahí, 57.100. Bien. Entonces, continuamos en el próximo video con los demás formularios del IR2. Con el J, el H y el J. Y los de liquidación final. Pasen feliz día.